Esta es la historia de cómo una frase susurrada cambió mi vida por completo. Durante una cena normal y corriente un martes por la noche, mi yerno me miró y dijo: «Esta anciana se ha refugiado otra vez en nuestra mesa». Al oírlo dije: «Con su permiso», y me levanté de la mesa. Al día siguiente, mi abogado la llamó, pero déjenme explicarles cómo llegué a ese momento. Al oír esas palabras, algo que llevaba años dormido en mi interior finalmente despertó. Lo que mi familia no sabía era que la anciana que ellos consideraban una carga, es decir, yo, tenía mucho más poder del que ellos imaginaban, y yo estaba a punto de recordárselo. Pero antes de llegar a la parte más impactante de la historia, dos cosas. Primero, suscríbete para no perderte la próxima historia impactante. Y segundo, escribe en los comentarios desde dónde nos encontraste. Mi nombre es Mariana de la Cruz y tengo 68 años. Vivo en un barrio modesto en las afueras de Granada, en una casa de 2 pisos que compré hace 40 años con el dinero que ahorré trabajando como enfermera durante 20 años. Es una casa simple pero sólida, con un pequeño jardín donde cultivo tomates y albahaca. Las paredes están pintadas de blanco y amarillo claro. Hay fotos familiares por todas partes, o al menos había. Últimamente había empezado a notar que algunas habían sido reemplazadas. Fotos donde yo aparecía habían sido sustituidas por fotos solo de mi hijo Javier, su esposa Lucía, y mis 2 nietos, Diego y Sofía. Pequeños cambios, casi imperceptibles. Pero cuando vives en tu propia casa durante 4 décadas, notas cuando las cosas se mueven. Mi esposo Tomás murió hace 12 años de cáncer de pulmón. Fue rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Me dejó esta casa, algunos ahorros y una pequeña casa de verano en la costa que compramos juntos cuando Javier era niño. Después de su muerte, viví sola durante 5 años. No era fácil, pero me las arreglaba. Tenía mi rutina, mis amigas del barrio, mis plantas, mi voluntariado en el hospital local. Entonces, Javier perdió su trabajo. Era gerente de ventas en una empresa de tecnología. Recortes presupuestarios, me dijeron. Él y Lucía tenían deudas. El apartamento que alquilaban era caro. Los niños estaban en escuelas privadas. Las cosas se pusieron difíciles. Como cualquier madre, ofrecí ayuda. Les dije que podían mudarse conmigo temporalmente, solo hasta que Javier encontrara otro trabajo. Solo unos meses. Eso fue hace 3 años. Al principio todo parecía funcionar bien. Javier buscaba trabajo. Lucía ayudaba en la casa. Los niños llenaban las habitaciones con risas. Me gustaba tener compañía otra vez. La casa se sentía viva de nuevo, pero lentamente, imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Lucía reorganizaba mi cocina sin preguntar. Movía mis cosas a lugares donde no podía encontrarlas. Cuando le preguntaba dónde estaba algo, me miraba con una mezcla de irritación y condescendencia antes de decirme como si fuera una niña que no recordaba. Empezó a hacer comentarios sobre mi forma de hacer las cosas, que cocinaba demasiado salado, que limpiaba demasiado o muy poco, que la forma en que doblaba la ropa estaba mal, que mis plantas en el jardín estaban desordenadas. Siempre había algo que criticar, siempre dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando invitaba a mis amigas del barrio, Lucía se quejaba de que hacían demasiado ruido o que dejaban migas en la sala. Eventualmente, dejé de invitarlas. Era más fácil evitar el conflicto, más fácil encogerse que defender mi derecho a tener compañía en mi propia casa. Luego comenzó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió las cortinas de la sala. Dijo que las mías eran viejas y feas. Pintó el comedor de un color gris oscuro que yo odiaba. Cuando protesté, Javier intervino diciendo que Lucía solo trataba de modernizar un poco la casa, que debería estar agradecida de que alguien se preocupara por el mantenimiento.
También noté que había tomado control de las compras de comestibles. Al principio pensé que era un gesto amable. Ella iba al supermercado, yo le daba dinero, simple. Pero luego empecé a notar que las cuentas eran cada vez más altas. Cuando preguntaba, me mostraba recibos llenos de artículos que no reconocía, cosas caras que nunca habíamos comprado antes, vinos, quesos importados, cortes premium de carne. Me decía que era importante que los niños comieran bien, que Javier trabajaba duro y merecía buena comida, que yo no entendía cómo eran los precios ahora porque hacía mucho que no iba al supermercado. Y yo, tonta de mí, aceptaba. Le daba más dinero cada semana, porque quería contribuir, porque no quería parecer tacaña, porque creía que eso era lo que una buena abuela hacía. Agradecida. Esa palabra apareció mucho en esos años. Debería estar agradecida de que se quedaran conmigo para que no estuviera sola. Debería estar agradecida de que Lucía cocinara la mayoría de las comidas. Debería estar agradecida de tener a mis nietos cerca. Siempre agradecida. Como si me estuvieran haciendo un favor viviendo en mi casa. Lentamente, sin darme cuenta de cuándo había comenzado exactamente, me convertí en una invitada en mi propio hogar. Me levantaba temprano para no molestar la rutina matutina de la familia. Cocinaba cuando me lo pedían, pero no cuando quería. Veía televisión solo cuando nadie más quería usar la sala. Me quedaba en mi habitación la mayor parte del tiempo para no estar en el camino. Y acepté todo porque pensaba que era algo temporal. Pensaba que Javier encontraría trabajo pronto, que se mudarían y que yo volvería a mi rutina, a mi vida. Pero Javier encontró trabajo en otra empresa hace 2 años. Fíjate, digo hace 2 años. No tan bien pagado como el anterior, pero suficiente para vivir. Le pregunté cuándo pensaban buscar su propio lugar. Me miró sorprendido, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. Me dijo que les estaba yendo bien ahí, que los niños estaban establecidos en sus escuelas, que Lucía había hecho tantas mejoras a la casa, que deberíamos ver cómo iban las cosas. Y yo, débil y tonta como era, acepté, porque no quería causar problemas, porque tenía miedo de estar sola otra vez, porque pensaba que eso era lo que las buenas madres hacían, se sacrificaban por sus hijos. Pero el martes pasado todo eso cambió. Era una cena normal. Lucía había hecho pollo asado con patatas. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. Javier hablaba sobre su día en el trabajo. Diego me preguntaba sobre mi voluntariado en el hospital. Sofía jugaba con su teléfono bajo la mesa, aunque le habían dicho que lo guardara. Me levanté para ir a la cocina por más agua. Mientras llenaba mi vaso, escuché a Lucía hablar con Javier en voz baja. Pensaron que no podía oír, pero el comedor y la cocina están conectados por un arco abierto. Y aunque mis oídos no son tan buenos como solían ser, esa noche escuché perfectamente claro. Lucía le susurró a Javier que su madre había arruinado la comida otra vez al agregar demasiada sal a las patatas, que la anciana siempre tenía que meter mano en todo, que por qué no podía simplemente sentarse y dejar que otros manejaran las cosas. Y luego dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Con ese tono de voz que la gente usa cuando habla de una carga molesta, esa anciana volvió a refugiarse en nuestra mesa, dijo, como si fuera un invitado no deseado, como si no tuviera derecho a estar allí. Me quedé paralizada en la cocina, sosteniendo mi vaso de agua, escuchando cómo mi nuera hablaba de mí, como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Esperé a que Javier dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que le recordara a Lucía que esta era mi casa, que yo les había abierto mi hogar cuando lo necesitaban. Pero no dijo nada. Solo continuó comiendo como si no hubiera escuchado, o peor, como si hubiera escuchado pero estuviera de acuerdo. Volví al comedor. Puse mi vaso en la mesa. Todos me miraron. Me senté. Tomé mi tenedor. Lo miré durante un momento largo. Luego lo puse de vuelta en la mesa. Les dije que disculparan,
que no me sentía muy bien, que terminaría mi cena más tarde. Lucía apenas levantó la vista. Javier preguntó si estaba bien. Le dije que sí, solo cansada. Me retiré a mi habitación, pero no estaba cansada. Estaba despierta, tal vez por primera vez en 3 años. Me senté en mi cama, en la habitación que había compartido con Tomás durante 30 años. La habitación que ahora era el único espacio en toda la casa que sentía verdaderamente mío. Miré alrededor, las paredes amarillas que había pintado yo misma, el tocador de madera que había heredado de mi madre, las fotos de Tomás y yo en nuestro viaje a París para nuestro 20º aniversario, y me pregunté cuándo había dejado de luchar, cuándo había decidido que era más fácil encogerse que defender mi espacio, mi derecho a existir en mi propia casa sin ser tratada como una carga. Esa noche no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, y mi mente no solo regresaba a esa cena, sino también a todas las pequeñas humillaciones que había acumulado durante años. Los comentarios, las miradas, las decisiones tomadas sin preguntarme nada. Y sobre todo, la sensación de que mi vida había sido empujada poco a poco hacia la orilla de mi propia casa. Como si yo fuera un adorno, algo que estaba ahí pero que nadie realmente veía. Alrededor de las 4 de la mañana me levanté. Fui a mi closet y moví algunas cajas viejas. Detrás de ellas estaba la pequeña caja fuerte que Tomás había instalado hace años. No la había abierto desde su muerte. Había estado demasiado triste para lidiar con papeles y documentos. Giré la combinación. La puerta se abrió con un clic suave. Adentro estaban todos los documentos importantes: escrituras, testamentos, certificados, registros bancarios, seguros, todo organizado en carpetas etiquetadas con la letra meticulosa de Tomás. Saqué la carpeta marcada Propiedades. La abrí. Ahí estaba la escritura de la casa. Mi nombre. Solo mi nombre. Tomás me la había dejado completamente a mí. No había nombres de Javier. No había acuerdos de propiedad compartida. Era mía. Saqué la siguiente carpeta. Cuentas bancarias. Había 3 cuentas. Una cuenta de cheques para gastos diarios, una cuenta de ahorros con fondos de emergencia y una cuenta de inversión que Tomás había comenzado cuando era joven y que había crecido considerablemente con los años. Todas estaban solo a mi nombre. Tomás había sido muy claro en su testamento: todo para mí. Y luego, cuando yo muriera, para Javier. Pero mientras yo viviera, todo era mío. También había otra carpeta. Casa de verano. La pequeña propiedad en la costa. Habíamos dejado de ir después de que Tomás se enfermó. Yo había pensado en venderla, pero nunca había tenido el corazón para hacerlo. Contenía demasiados recuerdos felices. Revisé los documentos. La casa estaba pagada. No había hipoteca. Y según la última evaluación que encontré, valía bastante más de lo que habíamos pagado por ella 30 años atrás. Me senté en el piso de mi closet, rodeada de papeles, y me di cuenta de algo que había olvidado en mi tristeza y soledad. No era pobre, no era dependiente, no necesitaba la caridad de nadie. Yo era la dueña de esta casa. Yo tenía los ahorros, yo tenía la propiedad de la playa, yo había trabajado durante 40 años, había criado a un hijo, había cuidado a un esposo enfermo, había construido una vida, y en algún momento había dejado que otros me hicieran sentir pequeña, insignificante, una carga. Pero esa noche, sentada en el piso con esos documentos en mis manos, algo dentro de mí se endureció, no con amargura, sino con claridad, con determinación. Miré mi teléfono. Eran las 5:30 de la mañana. Demasiado temprano para llamar a nadie, pero sabía exactamente a quién llamaría cuando fuera una hora razonable. Don Arturo Vela había sido el abogado de Tomás durante 20 años. Había manejado nuestro testamento, la compra de la casa de verano,
algunos asuntos legales menores a lo largo de los años. Era un hombre de 75 años, formal pero amable, con una reputación de ser meticuloso y discreto. No lo había visto desde el funeral de Tomás. Me había enviado una nota de condolencia. Había manejado algunos papeles del seguro. Luego habíamos perdido contacto. Esperé hasta las 9. Luego llamé a su oficina. Su secretaria respondió. Le dije quién era. Hubo una pausa. Luego me pasaron. La voz de don Arturo sonaba exactamente como la recordaba. Profesional pero cálida. Me preguntó cómo estaba. Le dije que necesitaba verlo, que era urgente, que tenía que ver con mis propiedades y cuentas. Pude escuchar la preocupación en su voz cuando preguntó si algo andaba mal. Le dije que preferiría discutirlo en persona. Me ofreció una cita para esa misma tarde. Acepté. Después de colgar, me quedé sentada en mi habitación por un largo momento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, que no podría retractarme una vez que comenzara, que mi relación con Javier, con Lucía, con mis nietos, probablemente nunca sería la misma, pero también sabía que no podía seguir viviendo así, invisible en mi propia casa, silenciada en mi propia vida, tratada como una carga en lugar de la persona que había construido todo esto. Me duché. Me vestí con cuidado, un vestido azul marino que no había usado en años, mis buenos zapatos, el collar de perlas que Tomás me había regalado en nuestro 25º aniversario. Me maquillé ligeramente. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la anciana encogida que había sido empujada a las esquinas de su propia vida. Era alguien que reconocía de años atrás, alguien con espina dorsal, alguien con dignidad. Bajé las escaleras. Era media mañana. Javier había ido al trabajo. Lucía estaba en la cocina preparando almuerzo. Los niños estaban en la escuela. Me vio y frunció el ceño ante mi atuendo. Me preguntó a dónde iba toda arreglada. Le dije que tenía una cita. Me preguntó qué tipo de cita. Le dije que era personal. Su ceño se profundizó. Me preguntó si necesitaba que me llevara. Le dije que no, que tomaría un taxi. Podía ver la curiosidad y algo más, tal vez irritación en su cara. Pero no le debía explicaciones. Ya no. Llamé a un taxi. Llegó 15 minutos después. Le di la dirección de la oficina de don Arturo en el centro de Granada. El conductor asintió y partimos. Durante el viaje, miré por la ventana las calles familiares de la ciudad donde había vivido casi toda mi vida. Las plazas, las iglesias, los cafés, todo tan conocido. Pero ese día todo se veía diferente, más brillante, más nítido. Llegamos al edificio de oficinas donde don Arturo tenía su despacho. Pagué al conductor, entré al vestíbulo. Tomé el ascensor al 4º piso. Caminé por el pasillo hasta la puerta con la placa que decía Arturo Vela, abogado. Respiré profundo y despacio. Toqué la puerta con firmeza. Una voz profesional me dijo que pasara. Respiré profundo y despacio. Toqué la puerta con firmeza. Una voz profesional me dijo que pasara. La oficina de don Arturo no había cambiado en 12 años. Paredes forradas con estanterías llenas de libros legales encuadernados en cuero. Un escritorio de caoba oscura. 2 sillas de respaldo alto frente al escritorio. Una ventana grande que daba a la plaza principal de Granada. Y ahí estaba don Arturo, exactamente como lo recordaba. Quizás un poco más envejecido, un poco más encorvado, pero con los mismos ojos agudos detrás de sus gafas de montura dorada. Se puso de pie cuando entré y me saludó con una pequeña reverencia de la vieja escuela. Me ofreció asiento. Me preguntó si quería café o agua. Acepté café. Su secretaria lo trajo, fuerte y negro como me gustaba. Don Arturo se sentó frente a mí, juntó sus manos sobre el escritorio y esperó. Le conté todo. No solo sobre la cena de la noche anterior,
sino sobre los últimos 3 años, sobre cómo mi hijo y su familia se habían mudado temporalmente y nunca se habían ido, sobre cómo lentamente me habían empujado a los márgenes de mi propia casa, sobre los comentarios, las miradas, la reorganización constante de mi espacio, sobre cómo me habían hecho sentir como una carga en lugar de la dueña. Don Arturo escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente. Su expresión se mantenía neutral y profesional, pero pude ver un destello de algo, tal vez indignación, en sus ojos cuando describía algunos de los peores momentos. Cuando terminé, permaneció en silencio por un momento. Luego, me hizo una pregunta muy simple, pero muy importante. Me preguntó qué quería hacer al respecto. Le dije que quería recuperar el control, que quería que quedara absolutamente claro de quién era la casa, de quién eran las cuentas, de quién era el poder de decisión, que ya no quería ser tratada como una invitada en mi propio hogar. Don Arturo asintió lentamente. Me preguntó si había dado a Javier o Lucía poder notarial sobre mis finanzas o propiedades. Le dije que no, que nunca había firmado nada así. Me preguntó si había puesto la casa o las cuentas a nombre conjunto. Le dije que no, que todo seguía solo a mi nombre. Me explicó que eso era bueno, que significaba que técnicamente yo todavía tenía todo el control legal. Pero luego me preguntó algo que me hizo pensar. Me preguntó si Lucía tenía acceso a mis cuentas bancarias de alguna manera, si le había dado mis tarjetas o información de cuenta. Me detuve. Pensé en ello. Lucía hacía las compras. Yo le daba dinero en efectivo, pero a veces, cuando no tenía suficiente efectivo, le prestaba mi tarjeta de débito. Solo para compras específicas siempre me la devolvía. Pero había estado haciéndolo durante 3 años. Don Arturo me preguntó si revisaba mis estados de cuenta bancarios regularmente. La verdad era que no. Solía hacerlo cuando Tomás estaba vivo, pero después de su muerte me había vuelto descuidada con esas cosas. Era doloroso ver las cuentas que habíamos manejado juntos, así que había dejado de revisar. Confiaba en que todo estaba bien. Don Arturo me sugirió que solicitáramos los estados de cuenta de los últimos 3 años de todas mis cuentas. Me dijo que si Lucía había estado usando mi tarjeta regularmente, quería ver exactamente para qué. Me preguntó si estaba preparada para lo que podríamos encontrar. Le dije que sí, que necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Pasamos la siguiente hora llenando formularios. Don Arturo contactó al banco. Debido a que yo estaba presente y tenía toda mi documentación de identidad, pudieron proporcionarnos acceso inmediato a los registros en línea. También solicitaron copias físicas detalladas que llegarían en unos días. Don Arturo giró su monitor de computadora para que ambos pudiéramos ver. Comenzamos con mi cuenta de cheques, la que usaba para gastos diarios. Empezamos a revisar las transacciones de los últimos 3 años. Al principio todo parecía normal. Compras de comestibles, facturas de servicios, gastos médicos. Pero luego empezamos a notar patrones. Compras grandes en tiendas de ropa que yo no frecuentaba. Cargos de restaurantes a los que nunca había ido. Pagos a spas y salones de belleza que no reconocía. Don Arturo comenzó a hacer una lista. Cada gasto que parecía sospechoso. Cada compra que claramente no había sido para mí o para el mantenimiento básico del hogar. La lista creció. Y creció y creció. Había compras de electrodomésticos caros, un televisor nuevo de pantalla grande para el dormitorio de Javier y Lucía, una computadora portátil de alta gama, una tableta para cada uno de los niños, ropa de diseñador, bolsos, zapatos, joyas. Había pagos de tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Aparentemente, Lucía había obtenido tarjetas de crédito y había estado haciendo los pagos mínimos desde mi cuenta. Las tarjetas estaban a su nombre, pero los pagos salían de mi dinero. Había incluso un pago mensual a un gimnasio exclusivo,
otro a un club de vinos, servicios de streaming que yo nunca había autorizado, suscripciones a revistas, membresías a tiendas. Don Arturo siguió calculando. Me mostró el total. Solo en los últimos 3 años había más de 40.000 euros en gastos que claramente no habían sido míos. Gastos que Lucía había hecho usando mi dinero sin mi conocimiento o consentimiento explícito. Me quedé mirando ese número. 40.000 euros, casi $50.000. Suficiente para comprar un automóvil nuevo. Suficiente para renovar completamente una casa. Suficiente para vivir cómodamente durante 2 años. Gastados en caprichos, en lujos, en cosas que Lucía quería, pero no podía pagar ella misma, así que había usado mi dinero ganado con 40 años de trabajo de enfermería, mi dinero ahorrado céntimo a céntimo. Don Arturo me preguntó si quería continuar revisando las otras cuentas. Le dije que sí, necesitaba saber todo. La cuenta de ahorros había sido tocada menos, afortunadamente. Había algunos retiros grandes que no reconocía, pero no tantos como en la cuenta de cheques. Aún así, sumaban varios miles de euros más. Cuando terminamos, don Arturo tenía una lista completa. Me explicó mis opciones. Podía presentar cargos criminales por fraude y malversación. Podía demandar civilmente por restitución. O podía manejar esto internamente dentro de la familia, pero con protecciones legales claras en su lugar. Le pregunté qué me recomendaba. Me dijo que dependía de lo que yo quisiera lograr. Si quería castigar a Lucía legalmente, podíamos hacerlo. Si quería preservar algún tipo de relación familiar, pero asegurarme de que esto nunca volviera a suceder, había otras formas. Pensé en Javier, en mis nietos, en Diego preguntándome sobre matemáticas, en Sofía mostrándome dibujos que había hecho en la escuela. No quería destruir a mi familia, pero tampoco podía dejar que esto continuara. Le dije a don Arturo que quería protección. Quería que Lucía y Javier supieran exactamente lo que había pasado. Quería que se les hiciera responsables, pero no quería enviar a nadie a prisión. Quería justicia, no venganza. Don Arturo asintió. Me dijo que podíamos hacer varias cosas inmediatamente. Primero, cambiar todas mis contraseñas bancarias y obtener nuevas tarjetas. Segundo, revocar cualquier acceso informal que Lucía pudiera haber tenido. Tercero, documentar todo formalmente. Cuarto, convocar una reunión familiar con él presente para presentar los hallazgos y establecer términos claros para el futuro. Me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto. Me advirtió que probablemente causaría conflicto significativo, que Lucía se enojaría, que Javier podría ponerse a la defensiva, que las cosas podrían empeorar antes de mejorar. Le dije que entendía, pero que las cosas ya no podían empeorar para mí, que había tocado fondo, que el único camino era hacia arriba. Pasamos otra hora haciendo los arreglos necesarios. Don Arturo contactó al banco e hizo que bloquearan inmediatamente todas mis tarjetas actuales y emitieran nuevas con números diferentes. Cambió todas mis contraseñas en línea a cosas que solo yo sabría. Configuró autenticación de 2 factores en todas mis cuentas. También redactó un documento formal estableciendo que solo yo tenía autoridad sobre mis finanzas y propiedades, que nadie podía hacer compras, retiros o decisiones financieras en mi nombre sin mi consentimiento explícito por escrito. Lo firmé. Él lo notarizó. Luego programamos una reunión familiar para el día siguiente. Don Arturo enviaría una carta formal a Javier en el trabajo, solicitando su presencia, junto con Lucía, en su oficina al día siguiente a las 4 de la tarde. La carta sería lo suficientemente formal como para que Javier supiera que era serio, pero no revelaría de qué se trataba. Cuando terminamos, eran casi las 3 de la tarde. Había estado en la oficina de don Arturo durante casi 5 horas. Me sentía exhausta, pero también extrañamente energizada, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años
y finalmente lo hubiera dejado caer. Don Arturo me acompañó a la puerta, me tomó la mano entre las suyas y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que Tomás habría estado orgulloso de mí, que defender tus derechos no era egoísta, era necesario, que ser amable no significaba ser débil. Llamé otro taxi para volver a casa. Durante el viaje, miré por la ventana y me pregunté cómo reaccionarían cuando descubrieran lo que había hecho. Parte de mí tenía miedo, pero una parte más grande estaba tranquila, determinada. Llegué a casa alrededor de las 4. Lucía estaba en la sala viendo televisión. Levantó la vista cuando entré. Me preguntó dónde había estado todo el día. Le dije que había tenido citas. Me preguntó qué tipo de citas. Le dije que personales. Pude ver la irritación en su cara. No estaba acostumbrada a que le negara información, pero no le debía explicaciones. Ya no. Esa noche durante la cena, noté que Lucía estaba más callada de lo usual. Javier también parecía distraído. Me preguntó casualmente si había hecho algo en el banco ese día. Le pregunté por qué lo preguntaba. Me dijo que había recibido una notificación de que una de las tarjetas de crédito había sido rechazada esa tarde. Le dije que había hecho algunos cambios en mis cuentas bancarias, que había obtenido nuevas tarjetas, que había actualizado la seguridad. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Me preguntó por qué haría eso sin decirle. Le recordé que eran mis cuentas, que no necesitaba permiso de nadie para administrar mi propio dinero. Lucía intervino, diciendo que era muy inconveniente, que ella tenía compras que hacer, que ahora tendría que usar su propio dinero. La miré directamente. Le dije que sí, que tendría que usar su propio dinero para sus propias compras, como debería haber sido haciendo todo este tiempo. Su cara se puso roja. Javier nos miró a ambas, confundido y claramente incómodo. Diego me preguntó si estaba enojada con mamá. Le dije que no estaba enojada, solo estaba estableciendo límites. Sofía preguntó qué eran los límites. Le dije que eran reglas sobre cómo las personas se tratan entre sí con respeto. El resto de la cena pasó en silencio incómodo. Después, Lucía intentó hablar conmigo. Me preguntó qué estaba pasando realmente, si estaba molesta por algo, si había hecho algo malo. Le dije que tendríamos una conversación muy larga al día siguiente, que había programado una reunión familiar con mi abogado, que toda la familia necesitaba estar presente. Su cara palideció. Me preguntó de qué se trataba. Le dije que lo descubriría mañana. Javier llegó a la cocina. Me preguntó qué estaba pasando, por qué su madre de repente estaba actuando tan extraña, por qué había abogados involucrados, si algo estaba mal con mi salud, si necesitaba que lo pusieran en mi testamento o algo así. Le dije que mi salud estaba perfectamente bien, que esto no tenía nada que ver con testamentos o herencias, que tenía que ver con respeto, límites y responsabilidad, que entendería todo mañana. Podía ver el miedo en los ojos de Lucía, la confusión en los de Javier, pero me mantuve firme. No iba a ceder. No iba a suavizar esto. Habían cruzado líneas y ahora enfrentarían las consecuencias. Esa noche, acostada en mi cama, no sentí culpa. No sentí dudas. Solo sentí claridad. Por primera vez en 3 años, sentí que estaba recuperando mi vida, mi poder, mi dignidad. Y mañana todos lo sabrían. La mañana siguiente me levanté temprano, pero en lugar de comenzar el desayuno como había hecho durante 3 años, me quedé en mi habitación. Me duché, me vestí, leí un libro, escuché música. Alrededor de las 8 escuché a Lucía moverse en la cocina. Escuché gabinetes abrirse y cerrarse. Escuché su voz irritada llamando a Javier. No bajé. A las 8:30 tocó mi puerta. Me preguntó si iba a bajar para el desayuno. Le dije que no, que desayunaría más tarde. Me preguntó si esperaba que ella preparara el desayuno para todos. Le dije que eso dependía de ella.
que yo no le estaba pidiendo que lo hiciera. Pude escuchar su respiración agitada del otro lado de la puerta. Me preguntó qué se suponía que debía hacer. Le dije que podía preparar el desayuno para ella y su familia si quería. O podían comer cereal, o saltarse el desayuno. No era mi responsabilidad. Se quedó en silencio por un momento. Luego se alejó. Escuché sus pasos furiosos bajando las escaleras. Escuché su voz elevada hablando con Javier. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaba molesta. Bajé alrededor de las 10. La cocina estaba hecha un desastre. Platos sin lavar en el fregadero. Migajas en la mesa. Leche derramada que nadie había limpiado. Lucía y los niños habían salido. Javier estaba en la sala con su computadora portátil, trabajando desde casa. Preparé mi propio café. Hice mi propia tostada. Me senté en la mesa a comer tranquilamente. Javier vino a la cocina. Me miró. Miró el desastre. Me miró otra vez. Me preguntó si iba a limpiar. Le dije que no, que limpiaría mi propio plato, pero no el desorden que otros habían hecho. Me preguntó quién se suponía que debía limpiarlo entonces. Le dije que las personas que lo habían hecho. Se quedó ahí parado, claramente no sabiendo cómo responder. Finalmente, fue al fregadero y comenzó a lavar platos él mismo, torpemente, como alguien que no lo había hecho en mucho tiempo. La reunión estaba programada para las 4. A las 3:30 me vestí cuidadosamente otra vez. El mismo vestido azul marino, las mismas perlas, el mismo maquillaje cuidadoso. Lucía llegó a casa con los niños alrededor de las 3:40. Javier le había dicho sobre la reunión. Estaba nerviosa. Podía verlo en la forma en que se movía, en cómo seguía alisando su cabello, en cómo verificaba su teléfono compulsivamente. Les dije a Diego y Sofía que se quedaran en casa con una vecina que había aceptado cuidarlos. Ellos protestaron, queriendo saber a dónde íbamos. Les dije que era una reunión de adultos, que volveríamos en unas horas. Los 3 nos fuimos en el auto de Javier. El viaje fue silencioso. Nadie habló. La tensión era tan espesa que casi podía tocarse. Llegamos a la oficina de don Arturo exactamente a las 4. Subimos en el ascensor en silencio. Caminamos por el pasillo. Llegamos a la puerta. Esta vez, cuando toqué, no estaba sola. Y lo que estaba a punto de pasar cambiaría todo. Don Arturo nos recibió con su profesionalismo habitual. Nos indicó que tomáramos asiento. Había 4 sillas dispuestas frente a su escritorio esta vez. Yo me senté en una. Javier y Lucía se sentaron en las otras 2. La cuarta quedó vacía, un recordatorio silencioso de que esto era oficial. Don Arturo se sentó detrás de su escritorio. Tenía una carpeta gruesa frente a él. Javier lo miraba con confusión y algo de miedo. Lucía intentaba mantener una expresión neutral, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Don Arturo comenzó explicando por qué estábamos ahí. Me miró y me preguntó si quería explicar o si prefería que él lo hiciera. Le dije que él procediera. Abrió la carpeta. Sacó el primer documento. Era un resumen de mis cuentas bancarias de los últimos 3 años. Comenzó a leer. Cada compra sospechosa. Cada gasto no autorizado. Cada cargo que claramente no había sido para el mantenimiento básico del hogar. La cara de Javier se ponía más pálida con cada línea. La de Lucía se ponía más roja. Don Arturo sacó más documentos, extractos bancarios con transacciones resaltadas, recibos, registros de tarjetas de crédito que yo ni siquiera sabía que existían. Todo meticulosamente documentado, todo respaldado por evidencia en blanco y negro. Cuando terminó de leer, puso los documentos sobre el escritorio. Miró a Javier, luego a Lucía. Les informó del total. 43.500 euros. Esa era la cantidad exacta que Lucía había gastado de mi dinero en 3 años sin mi consentimiento explícito. Javier hizo un sonido estrangulado.
Se volvió hacia Lucía. Le preguntó si era verdad. Ella no respondió. Solo miraba fijamente los documentos como si fueran serpientes a punto de morderla. Don Arturo continuó. Explicó que técnicamente esto constituía fraude financiero, que yo tendría base legal para presentar cargos criminales si así lo deseaba, que la evidencia era irrefutable. Lucía finalmente habló. Su voz salió aguda y defensiva. Dijo que ella había estado administrando el hogar, que todas esas compras habían sido necesarias, que había estado cuidando de la familia, que yo le había dado mi tarjeta, que había sido con mi permiso. Don Arturo la dejó terminar. Luego, con calma devastadora, señaló línea por línea las compras que claramente no habían sido necesarias. El bolso de diseñador de 1.200 euros, los zapatos de 400 euros, las cenas en restaurantes de lujo que costaban más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes, los tratamientos de spa, las suscripciones de lujo. Le preguntó si consideraba que esas eran necesidades del hogar. Lucía abrió la boca, pero no salió nada. Javier se hundió en su silla. Se cubrió la cara con las manos. Podía ver sus hombros temblar. Entonces don Arturo me miró. Me preguntó qué quería hacer. Esta era mi decisión. Respiré profundo. Miré a mi hijo, a la mujer que había elegido como esposa, a las personas que habían vivido en mi casa durante 3 años sin pagar renta, sin contribuir realmente, mientras gastaban mi dinero como si fuera suyo. Les dije que no presentaría cargos criminales, que no quería destruir a mi familia, pero que las cosas cambiarían inmediatamente, que ya no estaban a cargo, que ya no tenían acceso a mi dinero, que ya no tomaban decisiones sobre mi casa. Lucía comenzó a interrumpir, pero le dije que no había terminado. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, firme, sin titubear. Les presenté mis términos. Si querían continuar viviendo en mi casa, habría reglas estrictas. Primero, me tratarían con respeto en todo momento, sin comentarios condescendientes, sin tratarme como si fuera una carga, sin tomar decisiones sobre mi propiedad sin consultar. Segundo, contribuirían financieramente, pagarían renta mensual, no tanto como un apartamento, pero suficiente para cubrir su parte de servicios y comida, 300 euros al mes. Tercero, comenzarían a pagarme el dinero que habían gastado. No esperaba los 43.500 completos inmediatamente, pero estableceríamos un plan de pago. 1.000 euros al mes hasta que se liquidara la deuda. Si no podían pagar eso, entonces 1.000 euros cada 3 meses, pero sería pagado. Cuarto, Lucía no tendría más acceso a mis finanzas de ninguna forma, ni tarjetas, ni información de cuentas, ni poder para hacer compras en mi nombre. Si necesitaba algo, me preguntaría y yo decidiría. Quinto, participarían en las tareas del hogar. Yo no era su empleada. Si hacían un desorden, lo limpiarían. Si usaban platos, los lavarían. La casa sería responsabilidad compartida. Y sexto, buscarían activamente su propio lugar. Les daría 1 año, 12 meses para ahorrar, planear y mudarse. Después de 1 año, si todavía estaban ahí, la renta subiría a 1.000 euros al mes. Terminé de hablar y esperé. El silencio en la oficina era tan espeso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Lucía explotó. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Comenzó a gritar que esto era ridículo, que yo era cruel, que cómo podía hacerles esto después de todo lo que habían hecho por mí, que ella había sacrificado su tiempo, su energía, cuidándome, que yo era una anciana desagradecida que no apreciaba nada. La dejé gritar. Cuando terminó, respirando agitadamente, le pregunté con calma qué exactamente había hecho ella por mí. Ella tartamudeó. Dijo que había cocinado, que había limpiado, que había administrado la casa. Le recordé que había cocinado con mi dinero, limpiado mi casa,
administrado mis recursos mientras me trataba como una intrusa, que si esas eran contribuciones, entonces yo les debía gracias, pero que gastar más de 40.000 euros de mi dinero en lujos personales no era un sacrificio, era explotación. Javier finalmente habló. Su voz salió rota y pequeña. Me dijo que lo sentía, que había estado ciego, que había fallado como hijo, que me había dejado sola cuando más lo necesitaba, que había permitido que su esposa me tratara mal en mi propia casa. Lágrimas rodaban por su rostro. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Le dije que el perdón tomaría tiempo, que el daño había sido profundo, que no podía simplemente olvidar 3 años de ser ignorada y explotada, pero que si estaba dispuesto a hacer el trabajo, a cambiar realmente, entonces tal vez podríamos reconstruir algo. Le pregunté si aceptaba mis términos. Asintió inmediatamente. Se volvió hacia Lucía. Le dijo que aceptaran, que era lo mínimo que podían hacer, que su madre tenía razón en todo. Lucía lo miró con incredulidad. Le preguntó si estaba de su lado. Él le dijo que estaba del lado de lo correcto, que lo que habían hecho estaba mal, que necesitaban enmendarlo. Ella se dejó caer de vuelta en su silla. Cerró los ojos. Cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. La arrogancia se había ido. Solo quedaba derrota y tal vez, solo tal vez, el comienzo de comprensión. Preguntó qué pasaría si no aceptaba los términos. Don Arturo respondió antes que yo. Le informó que entonces se les daría 30 días para desalojar, que legalmente yo podía hacer eso ya que era mi propiedad, que si resistían, habría proceso de desalojo formal y que si eso sucedía, yo probablemente presentaría los cargos criminales después de todo. Lucía asintió lentamente. Dijo que aceptaba. Su voz era apenas un susurro. Don Arturo sacó documentos preimpresos, un acuerdo de renta, un plan de pago para la deuda, reglas de la casa escritas formalmente. Todo lo que yo había dicho, ahora en papel oficial. Javier y Lucía firmaron. Yo firmé. Don Arturo los notarizó. Cuando salimos de esa oficina 1 hora después, todo había cambiado. Ya no eran los dueños informales de mi casa. Eran inquilinos, deudores. Y yo era la dueña otra vez. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Javier conducía con los ojos rojos. Lucía miraba por la ventana en silencio. Yo me senté atrás, sintiendo algo que no había sentido en años. Control, dignidad, poder. Los días siguientes fueron incómodos. Lucía apenas me hablaba. Se movía por la casa como un fantasma, pero siguió las reglas. Limpiaba sus propios desastres. Preguntaba antes de usar cosas. Pagó la primera renta a tiempo. Javier hizo el primer pago de la deuda 1 semana después. 1.000 euros transferidos a mi cuenta. Cuando lo vi en mi estado bancario, algo dentro de mí se aflojó. No era sobre el dinero, era sobre el reconocimiento, la responsabilidad. Diego notó el cambio. Me preguntó por qué mamá estaba tan callada. Le expliqué que a veces los adultos tienen que aprender lecciones difíciles sobre respeto. Me preguntó si yo todavía los amaba. Le dije que siempre amaría a mi familia, pero que el amor no significaba dejar que te traten mal. Me preguntó si ahora le enseñaría matemáticas otra vez. Me había extrañado nuestras sesiones. Le dije que por supuesto. Esa tarde nos sentamos juntos en la mesa de la cocina con sus libros. Su risa llenó la casa otra vez. Sofía también se acercó más. Me mostró sus dibujos. Me habló sobre la escuela, como si sintiera que era seguro otra vez estar cerca de mí. 3 meses pasaron. Lucía comenzó terapia. Javier me lo contó una noche durante la cena. Dijo que ella estaba trabajando en sus problemas con control y superioridad, que estaba aprendiendo sobre límites saludables, que iba a tomar tiempo pero que estaba tratando. Los pagos llegaban regularmente. La renta, la deuda. Nunca tarde,
nunca excusas. La casa cambió también. Ya no se sentía como un territorio ocupado, se sentía como un hogar otra vez. Mi hogar, compartido bajo mis términos. Una tarde, 6 meses después de la reunión con don Arturo, Lucía tocó la puerta de mi habitación. Le dije que pasara. Entró nerviosamente, como alguien que no estaba segura de su bienvenida. Se sentó en el borde de mi cama, sus manos entrelazadas en su regazo. Me dijo que quería disculparse realmente. No solo palabras vacías repetidas por obligación, sino reconocimiento genuino y profundo de lo que había hecho, que había pasado años enteros tomando ventaja de mi bondad y generosidad, que había confundido amabilidad con debilidad, hospitalidad con estupidez, que me había tratado terriblemente día tras día, sin considerar cómo me hacía sentir. Dijo que la terapia le estaba ayudando a ver sus patrones destructivos, que venía de una familia donde controlar a otros era como mostraban amor y cuidado, que su madre había sido igual con su abuela, que había aprendido que el poder sobre otros era más importante que el respeto mutuo, que no era excusa, pero ayudaba a explicar de dónde venían sus comportamientos, que estaba trabajando duramente en cambiar esos patrones arraigados. Me preguntó si alguna vez podríamos tener una relación real, no solo tolerancia incómoda, sino conexión genuina. Le dije que apreciaba su honestidad, que el cambio real tomaría tiempo de demostrar, pero que estaba dispuesta a intentar si ella lo estaba. Ella asintió. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Se volvió hacia mí. Me preguntó cómo había encontrado el coraje para defender mis derechos después de tanto tiempo. Le dije que no había sido coraje. Había sido supervivencia, que había llegado a un punto donde seguir siendo pequeña me estaba matando lentamente, que defender tu dignidad no es valiente, es necesario. Hoy han pasado 2 años desde aquella cena de martes. La casa sigue siendo mía. Javier y Lucía siguen viviendo aquí, pero buscan activamente su propio lugar. Han pagado más de 20.000 euros de la deuda. Lucía continúa en terapia. Javier participa en tareas sin que se lo pidan. Más importante, me tratan con respeto. Me preguntan mi opinión. Incluyen mi voz en decisiones familiares. No porque tengan que hacerlo, porque finalmente entienden que deben hacerlo. Diego y yo tenemos nuestras sesiones de matemáticas cada martes. Sofía me muestra cada dibujo. Salimos los domingos, los 4 adultos y los niños, a veces para helado o al parque. No es perfecto, pero es real. He recuperado mis amistades también. Invito a las vecinas otra vez. Tenemos tardes de café y conversación. Nadie me hace sentir que molesto en mi propia sala. Volví a mi voluntariado en el hospital. Los pacientes me conocen, me aprecian, me recuerdan quién era antes de perderme en la sombra de mi propia familia. La casa de verano en la costa sigue siendo mía. Estoy considerando venderla, o tal vez no. Tal vez la mantendré como recordatorio de que puedo tomar mis propias decisiones sobre mis propias cosas. Don Arturo me visita ocasionalmente para tomar té. Revisamos mis finanzas juntos. Todo está en orden. Todo está bajo mi control. Me dice que soy su caso favorito. No porque fue dramático, sino porque fue una mujer encontrando su voz otra vez. Esta mañana, Lucía preparó café extra y me lo trajo a mi habitación. Un gesto pequeño, pero hace 2 años habría sido impensable. Se sentó conmigo mientras bebíamos. Hablamos sobre su semana, sobre los niños, sobre sus planes de encontrar un apartamento en los próximos meses. Me preguntó si la extrañaría cuando se mudaran. Le dije que sí, pero de manera saludable, que era bueno que formaran su propia familia en su propio espacio, que siempre serían bienvenidos a visitar, pero que también era bueno para mí tener mi espacio otra vez. Ella sonrió, una sonrisa genuina. Me dijo que entendía, que yo le había enseñado algo importante, que reclamar tu poder no es egoísta, es autocuidado.
Lo que aprendí en estos 2 años es algo que debería haber sabido siempre, que ser amable no significa ser débil, que acomodar no significa desaparecer, que el amor no requiere sacrificar tu dignidad. Aprendí que nunca es demasiado tarde para establecer límites, que puedes tener 68 años y aún así defender tu derecho a ser tratada con respeto, que la edad no significa que debas aceptar migajas. Aprendí que la familia real se construye sobre respeto mutuo, no sobre obligación, que perdonar no significa olvidar, que sanar toma tiempo pero es posible, y aprendí que tu voz importa, sin importar cuánto tiempo hayas estado callada, sin importar cuántos te hayan hecho sentir pequeña. Tienes derecho a hablar, a reclamar tu espacio, a vivir con dignidad. Esta es mi casa, mi vida, mi historia, y finalmente, después de 3 años en la sombra, estoy parada en mi propia luz otra vez. La justicia no siempre es venganza, a veces es simplemente reclamar lo que siempre fue tuyo. Yeah.